Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a tratar muchos temas que tienen que ver con la economía, en definitiva, sí, ¿no? Que todo es conflictivo. Todo conflictivo. Ninguna sí. buena noticia relacionada con la economía. Últimamente. Bueno, hay mucho reclamo gremial dando vuelta. Y hay mucho reclamo especialmente concentrado en reparticiones del gobierno nacional. Sí. Que es una característica de estos días, ¿no? No está funcionando casi nada de lo Sí. que está vinculado con el Estado federal, ¿no? Así es. Por lo menos en Río Cuarto tenemos un problema en ANSES que es increíble. Sí, hace 18 días que se le cayó el sistema, 19. Sí, 19. Días sin sistema en ANSES, la gente, imagínense la cantidad de turnos en esos 19 días que se han acumulado, veremos cómo lo resuelve. Sí, como agravante, recordemos que ANSES había convocado de manera masiva a la gente, que serían más de 1.200, 1.300 personas, que todavía no había firmado la reparación histórica. Claro. ¿No? O sea, los convocó y hace 18 días que no tiene cómo atenderlos, porque no tiene sistema informático. Bueno, un sistema que evidentemente es muy complejo para volver a ponerlo en funcionamiento. Complejísimo. AFIP también con medida de fuerza. Hoy no hubo actividad en la sede local de allí, de calle San Martín. Bueno, esto es una medida nacional que tiene que ver con dificultades en el plano salarial que están teniendo los trabajadores de AFIP. Hay allí algunos cambios en marcha que intenta aplicar la conducción del organismo de recaudación a nivel nacional. Los trabajadores de AFIP básicamente tienen dos componentes de ingresos, uno que es el salarial netamente y otro que está vinculado a la recaudación del organismo, claro, de la cual reciben un porcentaje. Que es la parte más jugosa del sueldo, ¿no? Es más que el sueldo, claro. Se constituye un fondo allí con la recaudación, de la recaudación total se destina el 0,7% y ese 0,7 es el que se distribuye entre todos los trabajadores de AFIP del país. Bueno, ese 0,7... la conducción de AFIP quiere pasarlo a 0,65, es decir, recortar ese fondo, por lo tanto va a distribuir menos dinero, y en enero dejarlo en 0,6. Bueno, ante esto, obviamente que se desató todo un reclamo de los trabajadores que en paralelo están negociando la pauta anual de salarios del 18%. Le han ofrecido hasta aquí en 3 tramos de 6, es decir, van a estar lejos del proceso inflacionario. Por un lado, entonces, la parte salarial por debajo de la inflación y el otro con recorte. Sacaron la cuenta, van a cobrar menos que antes. Bueno, de allí que hoy no haya habido actividad en la sede de AFIP, un conflicto que promete extenderse. Y el otro tiene que ver con la universidad. Sí, ahí el conflicto se extiende, sí, lleva varias semanas, ¿no? Así y es. cada vez más exteriorizado. Y llamativamente parece no generar demasiado interés en el gobierno, ¿no? No, ni tampoco en la opinión pública nacional, ¿no? Exacto. Aquí hay un interés, evidentemente, a nivel local. La Universidad Nacional de Río Cuarto es muy importante para la ciudad y toda la región, pero por allí no logra penetrar en la agenda de los medios nacionales, claro, el tema, que está, bueno, ocupada por otras cuestiones. El conflicto es nacional de las universidades, están todas las universidades en conflicto del país, son 57, pero todavía no ha llegado a la opinión pública nacional. Bueno, ¿cómo continúa esto? Llevamos la semana anterior de paro completo y lo que va de esta semana. Bueno, y el lunes apareció una oferta del gobierno nacional que sorprendió, para mal, porque reiteró el 15% de ofrecimiento para los salarios de los docentes universitarios, algo que había acercado en el mes de mayo. La misma propuesta había sido la última en mayo. Y bueno, no la mejoró para nada, no mejoró el porcentaje. Sí ordenó que sean 3 cuotas en vez de 4, pero el porcentaje en definitiva es el mismo y sin cláusula gatillo. Por lo cual, los docentes, si aceptan eso, prácticamente están firmando la pérdida de un 15% de poder adquisitivo, por lo menos este año. Bueno, por lo tanto, el conflicto continúa. Hoy toma en la universidad como una de las formas de expresión de esta semana que tuvo el conflicto. Hubo asamblea también en la Plaza Roca el martes con una importante convocatoria que lograron docentes, estudiantes, porque también esto es otro rasgo distintivo. Sí. Hay acompañamiento de otros claustros. Bueno, la universidad que sigue en conflicto. Vamos a estar hablando de ese tema aquí con el rector de la universidad, con Roberto Rovere, para ver cuál es la posición de la conducción universitaria, que seguramente suele ser bastante incómoda ante esto, porque aún compartiendo el motivo de los reclamos, como conducción universitaria por allí expresarlo públicamente, bueno, suele generar alguna inconveniencia. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de una medida que se tomó a nivel nacional, que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda y por el cual, bueno, se elimina el fondo sojero, en un ratito vamos a hablar también de ese tema,
y se le suspende por 6 meses la baja de las retenciones de harina y aceite de soja. Vamos a hablar con un representante de una aceitera local, con Gustavo Perlo, a ver qué pasa con esas pymes del interior del país con esta medida que ha tomado el ministro Duhovne. Y la eliminación del fondo sojero, como decía recién Gonzalo, impacta en los municipios y en las provincias. En la provincia de Córdoba se va a quedar sin unos 2.000 millones de pesos al año en una situación muy compleja para las finanzas provinciales y municipales. También va a impactar la eliminación del fondo sojero aquí en Río Cuarto. Vamos a hablar con el secretario de Economía, Pablo Antonetti, de ese tema y de otros temas, como la situación general por la que está atravesando la municipalidad, que no consigue financiamiento porque es carísimo, y además que ve caer la recaudación, la coparticipación y ahora la eliminación del fondo sojero. ¿Cuáles son las alternativas que está analizando el gobierno municipal para financiarse hasta fin del año y también para 2019? Lo vamos a hablar con Pablo Antonetti, el secretario de Economía. Vamos a los auspicios y ya tenemos aquí a nuestro primer invitado. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, Cotreco, Higiene Urbana, AEFIP, UPC. Continuamos en Entre Líneas, vamos a hablar de la cuestión económica, vamos a hablar de la decisión del Ministerio de Finanzas de la Nación, de Nicolás Duhovne, que ha anunciado esta semana una batería de medidas, 3. Que apuntan a ahorrar 65.000 millones de pesos y que traslada ese ahorro, ese ajuste, ¿no?, a las provincias, los municipios, los productores en general, porque recortan el fondo sojero, modifica el esquema previsto para las retenciones y por lo tanto son 65.000 millones que pierden productores, municipios y provincias. Así es. Bueno, vamos a hablar de eso porque está Pablo Antonetti aquí, que es el secretario de Economía de la Municipalidad. Pablo, muchas gracias por venir al programa. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué relevancia tiene la eliminación del Fondo Sojero, Fondo Federal Solidario, para el municipio de Río Cuarto? Y en principio, digamos, claramente un impacto negativo sobre las cuentas públicas, considerando que se había presupuestado y proyectado financieramente estos ingresos que se distribuyen en forma de coparticipación. Si bien tienen un comportamiento fluctuante porque va dependiendo de las liquidaciones de las exportaciones, pero bueno, Río Cuarto va a dejar de percibir de acá hasta final de año aproximadamente 2.200.000 pesos por mes. Lo que acentúa las medidas que viene tomando el gobierno nacional en detrimento a los municipios, y está claro que más allá del fondo sojero nosotros ya venimos resintiendo la obra pública a través de la falta de ingreso en tiempo y forma de las remesas vinculadas con cordón cuneta. Es más, ha habido una comunicación directa por parte del Ministerio del Interior, de sus dependencias vinculadas, de que no se van a hacer reconocimientos de redeterminaciones de precio, y bueno, y esta dilación en los tiempos que tienen impacto, digamos, sobre las finanzas municipales y fundamentalmente sobre las estructuras financieras empresarias, puntualmente de la UTE que está llevando adelante la obra. Así que bueno, estamos viendo esta situación con mucha preocupación porque el contexto no ayuda, no hay una sustitución de fondos que permita rápidamente reacomodarse, así que bueno, estamos trabajando casi a diario sobre el flujo financiero a partir de todas estas situaciones negativas. Decía que estaban presupuestados, eso quiere decir que estaban asignados a determinados gastos. ¿Qué pasa con esos gastos? Bueno, el fondo tiene una estructura que implica la ejecución de obras, fundamentalmente lo que es vivienda y obras de infraestructura. Obviamente esto va a resentir la obra pública en este importe, hasta
digamos, sobre todos los tiempos, hasta que veamos cómo recalculamos, sobre todo el presupuesto 2019. Donde ya, obviamente, ahí no vamos a contar con el fondo, que eso siempre es lo que hemos analizado y manifestado en cuanto a la oportunidad, porque de repente, como se plantea, decir, bueno, el fondo no va a estar más disponible a partir de 2019, uno sabe con qué regla juega, claro, y ajusta sus presupuestos y consecuentemente la ejecución del gasto a la realidad, claro, de los ingresos. Acá te agarra a mitad de camino y eso complica. El tema es que son todas cuestiones que después se trasladan a un menor gasto de la municipalidad, por lo tanto a un recorte propio que tiene que hacer el Estado local, ¿no? Sí, por eso hay que hacer el análisis macroeconómico y el impacto que tiene sobre la microeconomía de la municipalidad, porque todo este contexto recesivo que implica un menor ingreso en materia de recaudación, un menor ingreso en materia de coparticipación por la recaudación provincial y nacional, suma un contexto inflacionario en donde implica una suba de los costos municipales. Nosotros acabamos de cerrar un incremento en materia salarial para los empleados municipales. En esta semana se aprobó la nueva redeterminación de precios del contrato de higiene urbana, que obviamente va atado a la inflación, en donde también nosotros estimamos un menor incremento, porque trabajamos sobre un presupuesto con una inflación del 15%, claro, ya llevamos el 16 a julio, con una proyección del 32-33 a fin de año. Obviamente complejiza la situación de las finanzas municipales, van a estar complicadas hasta fin de año, con la salvedad de que vemos con muy buenos ojos el pacto fiscal que se aprobó el día miércoles pasado en la legislatura y que da un oxígeno que tampoco estaba previsto a las finanzas municipales, parte para cubrir gastos corrientes con lo que sería el fondo de emergencia y para apalancar la obra pública con lo que es la restitución y el no descuento del Fondo de Desarrollo Urbano. ¿Cuánto representan los 2 millones y algo que va a perder la municipalidad con el Fondo Sojero? Y en promedio de acá a fin de año estamos hablando de entre 10, 12, 13 millones. Digo, del flujo de gastos que tiene la municipalidad. No, bueno, el flujo es muy grande, estamos hablando de, debe ser un 2%, no debe llegar al 2%. Es decir, considerando que los conceptos más grandes del gasto está en primer medida personal, que se lleva un 23-24%, y Cotreco, higiene urbana y luminaria, que están en el 22%, están muy parejos. Pero son todas medidas que van mordiendo parte sí, pero claro, de todas formas, siendo que el municipio viene de cerrar un segundo semestre superavitario en materia de ingresos y gastos corrientes, se complejiza hacia adelante y digamos, cada peso que ingresa a la municipalidad tiene que ser utilizado de la manera más racional y más efectiva posible. Esto complejiza, porque, insisto, el tema del no ingreso de los remanentes de hábitat inclusivo, la paralización de cordón cuneta, ahora lo del Fondo Sojero, son 3 medidas que han sucedido en estos últimos 3 o 4 meses. Y obviamente complica. Hay un ingrediente más que es la alternativa de financiamiento en el mercado, que hoy tampoco está disponible. No hay mercado, es decir, la volatilidad que está habiendo hoy en el tipo de cambio, en las tasas de interés hacen realmente que no haya ni oferta, demanda sí, pero no haya oferta y no haya posibilidad de colocación. Yo he manifestado que una de las últimas que venimos siguiendo fue la de la provincia de Chaco, donde ellos solicitaron una letra de tesorería de 300 millones, estamos hablando de una colocación a nivel provincial, el libro se cerró en 100 y la tasa fue creo que del 51%, y el plazo en 35-40 días. Es decir, hay que hacer toda una ingeniería financiera y toda una mecánica que es bastante compleja para tener fondos disponibles a cortísimo plazo y estar pagando tasas que son prohibitivas. Carísimo. Prohibitivas, sí. ¿Y cómo se encara esta situación entonces? Bueno, por un lado salió el auxilio de la provincia que no estaba previsto, pero ¿qué medidas propias está tomando el gobierno? A ver, bueno, obviamente estamos trabajando sobre la contención del gasto, reorientándolo hacia lo que es la asistencia social. Nosotros hicimos un refuerzo de 5 millones de pesos, trabajando en forma conjunta con el gobierno provincial, y en el medio estamos evaluando algunas alternativas de financiación de obra a través del Banco de Córdoba,
con descuento de certificado de obras o con la posibilidad de generar bonos proveedores, similar a lo que se hizo con Cotreco, como para, si se quiere, calzar ese déficit que nosotros estaríamos cerrando hacia final de año. Dentro de todo lo malo, rescatamos como bueno que digamos, esta crisis financiera y económica sucede en el 2018, que es un año en donde no tiene tantos vencimientos de deuda la municipalidad. Sí se va a complejizar el año que viene, sobre todo sobre final de año. Entonces, queremos entender o suponer, digamos, esto creo que no da para más. En 6, 7 meses nosotros tenemos que tener una proyección distinta o que se clarifique el horizonte, que está muy tormentoso, para ver hacia dónde va. Sin más allá de la cuestión municipal, creo que esto es una crisis que impacta a todos los niveles y todos están con diferentes niveles de problemática. Por el bien del país espero que esto se clarifique. ¿Cómo elaborar un presupuesto con este contexto, no? El presupuesto del año próximo, por ejemplo. Esta es una cuestión de manual de presupuesto. Yo creo que en el capítulo 2 de cualquier libro se establecen que los mecanismos de presupuestación se complejizan cuando hay turbulencias en las proyecciones. Yo hoy no puedo predecir cuánto va a estar el dólar a diciembre del año 2019 o cuál va a ser la inflación del año que viene. Claro. Últimamente, desde todos los presupuestos que al menos me tocó conducir, nunca se cumplió la pauta inflacionaria. Pero está complejizado lo que era el presupuesto que se elaboró para 2017. Sí, evidentemente es sumamente complejo. Nosotros ya empezamos a trabajar en el presupuesto 2019, pero bueno, siempre existen las posibilidades de ampliación. Es decir, el presupuesto, si bien es una herramienta que permite trazar la gestión de lo que va a ser el año 2019, va atado necesariamente al comportamiento financiero, que esa posición es la más compleja. ¿El presupuesto también va a tener un rasgo de estar más orientado a lo social, pensando en 2019? Sí, sin lugar a dudas, porque es lo que va marcando la prioridad de la agenda de la gestión. Yo creo que el bienestar de la gente es lo primordial y es hacia donde debe apuntar nuestra gestión, por ahí relegando otras situaciones. Y lo que sí, tenemos un calendario complicado en materia de vencimiento de deuda, que eso también se tiene que tener en cuenta. Y también ir manejando esta cuestión recesiva sobre el impacto de la recaudación. Es decir, va a ser un presupuesto bastante ajustado el del año que viene. ¿Qué va a pasar mientras tanto con las obras? El intendente había dicho, cuando empezó la crisis, ¿no?, como una cuestión de voluntad, de que la idea era continuar las obras, aunque sea con fondos propios. Es difícil que este panorama se pueda cumplir. ¿Qué va a pasar mientras tanto? ¿Se van a priorizar algunas? A ver, vamos por parte. La obra emblema al menos de este año es Avenida Colombres, que ya está prácticamente a punto de finalizar, tienen 75-78% de ejecución. Esa ha sido financiada íntegramente con fondos públicos. Conocemos la situación de Cordón Cuneta y lo que sí, esta reasignación de fondos devenido del Fondo de Desarrollo Urbano, más el Fondo de Desarrollo Urbano que contaríamos el año que viene, da una inyección por fondos provinciales que no van a ser reintegrables, que va direccionada a la obra pública. Estamos trabajando en forma conjunta con el Secretario de Obras y Servicios Públicos en la definición de programas de repavimentación, fundamentalmente lo que tiene que ver con el mantenimiento de calle de tierra. Sin descontar que la obra pública creo que ha sido récord en estos 2 años que ha propiciado el intendente, digamos, con la construcción o puesta en marcha de los 2 servicios de atención 24 horas, el mejoramiento de los dispensarios, bueno, todas las obras emblemáticas en materia de edificios públicos, Centro 11, Parque Sarmiento. Es decir, se han optimizado no solo los recursos propios, sino también los derivados de la provincia. Y también hemos atendido los desfasajes de falta de ingreso por parte del Estado Nacional en materia de Cordón Cuneta, siendo que hemos pagado redeterminaciones que le correspondía haber cancelado el gobierno nacional con fondos municipales.
Obviamente por ahí no se puede hacer el nivel de ejecución de obra que realmente uno desea en contexto de estabilidad, pero creo que el ritmo de obra va a seguir siendo importante, porque tratamos de calzar los fondos para que esto, sobre todo asignación específica, para que pueda continuar la obra. Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy amable. Nos vamos a una pausa. Enseguida hablamos con el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el conflicto, ¿no?, Así es, que tiene a las universidades paralizadas. Ya volvemos. Hacé tu reclamo. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Dianfunes 352, Córdoba. Llámenos al 0800-777-0337 o www.defensorcordoba.org.ar. Por las calles de nuestra ciudad, caminamos junto a ciudadanos de países vecinos y otros lejanos. Unos y otros formamos parte de una comunidad que crece. Somos una amalgama de culturas y nacionalidades. La migración de las personas se produce por la búsqueda de mejores condiciones de vida. Por eso, el Consejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo y la Universidad Nacional de Río Cuarto se unen para crear el Observatorio Permanente de Migrantes, un espacio para cooperar con la integración, fomentar el respeto a la diversidad, garantizar los derechos civiles, sociales y políticos y brindar asesoramiento a los migrantes en la ciudad de Río Cuarto y la región. Luchemos contra las violaciones de los derechos humanos a los migrantes y refugiados. Entonces nosotros decimos que no hay caminos para la salud es el camino, y ustedes saben que la salud no se compra en las farmacias, y la salud de los campos se compra en las agronomías. Tenemos que cambiar la mirada, enfocarnos en la salud de nuestros suelos para lograr plantas sanas, animales sanos, alimentos sanos. Y nosotros nos enfocamos hasta ahora en la maleza, en los problemas, y no vamos a un campo y decimos, a ver, ¿cuánta salud tiene este campo? Así que es un gran desafío pensar en volver a tener salud, que es algo que no se puede negociar. En La Carolina, el Potosí, trabajamos para mejorar nuestras escuelas. Juan Schiaretti inauguró 2 nuevas aulas en el IPEM 27 de esta localidad del departamento Río Cuarto y un nuevo salón en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento como parte del programa Aurora para fortalecer la educación de los más chicos. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Transporte Ciudad de Río Cuarto sigue sumando centros de expendio y recarga de tarjeta para su mejor atención, comodidad y rapidez. Los esperamos en los diferentes puntos de la ciudad. Transporte Ciudad de Río Cuarto. Hoy Hemos informa cómo se realizan los controles de calidad de nuestra agua. Semanalmente, personal idóneo toma muestras de agua en diferentes puntos de nuestra ciudad. Para analizarla y evaluar su potabilidad y calidad, las muestras son controladas por un agente externo al Hemos, un laboratorio independiente de la institución.
El agua que Hemos pone a disposición a través de la red de agua potable cumple con todas las normas, controles y protocolos que determina la legislación respecto al agua apta para el consumo humano. Agua potable. Cuidemos nuestra agua. Es única, es nuestra. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad.